Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe, que nos encontramos nuevamente por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Estamos siempre gozosos, dispuestos de poder llevar un mensaje de orientación, un mensaje de salvación. Toda la palabra, todo el Evangelio es este mensaje de salvación. Son estas buenas noticias en medio de las malas que recibimos y en las cuales inclusive a ratos nos desenvolvemos, como efectivamente estamos pasando acá en la región, entiendo yo, en el país quizás, comenzando por una situación muy vergonzosa hasta cierto punto que hemos tenido a propósito de este último feriado. Un feriado largo, obligado, acá en nuestro país, en el que se conmemoró por todo lo alto en algunas ciudades principales, digamos, de nuestro país, una fiesta que no tiene nada que ver ni con nuestra tradición, ni con nuestra patria, ¿sí? Y es esta famosa fiesta de Halloween, ¿no? Que tiene su trasfondo oscuro, aunque quiera parecer como efectivamente nos han vendido y lo hemos comprado, ¿sí? Nos han vendido desde el exterior y lo hemos comprado acá como una fiesta infantil, simpática, de disfraces, nada más, ¿sí? Tristemente, digo, hemos visto aquí cosas espantosas. Hubo una marcha en una de nuestras principales ciudades en las que, para variar, se dio lugar a desmanes en cuanto a la inmoralidad, ¿sí? Y digo, eso lo festejamos, ¿no? Tristemente para nuestro país, esta fiesta celebrada, que digo, no es parte de nuestra tradición, no es tampoco una fiesta de carácter cívico, ¿sí? Digo, coincidió con un día, ese sí, cívico, que es el Día del Escudo Nacional, pero lastimosamente no se tomó en cuenta esto, ¿no? Somos tan patriotas a veces cuando juega la selección, cuando hay un destacado deportista que por sus propios medios y esfuerzos sale adelante, ahí nos vestimos de patriotismo y decimos nuestro país es cuna de grandes deportistas o es cuna de X y Z persona. Pero cuando se trata verdaderamente de hacer conciencia de ciertos aspectos, no lo hacemos, ¿no? Y mire, que tuvo más renombre, inclusive para la máxima autoridad de nuestro país, más renombre su, su apego a una fiesta oscura, como es el Halloween, versus el día cívico que se debía al menos mencionar, si no una conmemoración. No estoy hablando de un desfile ni de derroche de dinero cuando estamos viviendo en época de bastante crisis económica, generado por muchísimos aspectos, pero bueno, digo, con esa vergüenza, con esas situaciones, y eso me llevaba a recordar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que cuando nosotros, si descuidamos la palabra de Dios, si nos alejamos de Dios, vendrán situaciones críticas a nuestras vidas. Le invito para que lea todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ¿no? Y vemos ahí cosas que estamos viviendo las consecuencias de nuestro desapego hacia Dios, que nos obnubila, que nos cega el entendimiento y que lleva a la gente a tener tales actitudes, ¿no? Digo, comenzar con esta situación vergonzosa y a su vez partiendo de esta triste realidad que se está viviendo en nuestro país por todo lo que ha implicado las circunstancias que se han sumado en este tiempo, ¿sí? Que es sequías de lluvia, con todo lo que eso trae, y quizás me refiero, por ejemplo, a los sembríos, a la alimentación de los animalitos, a muchas empresas que requieren de agua, hay cortes de agua, ¿sí? Y sobre todo a la otra crisis que ha generado, ¿no? Que es la crisis eléctrica. Imagínense lo que es tener entre 12 y 14 horas de apagón, ¿sí? En varias provincias del país, en otras menos, en todas hay, pero en otras menos. Entonces, todo esto es una catástrofe, ¿no? Que repercute en el área laboral, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto trae necesidades, ¿sí? Necesidades que necesitamos enfrentarlas, ¿sí? Necesidades, situaciones no previstas, porque son inclusive situaciones que se vuelven extremas, ¿sí? Y que hay que enfrentarlas, ¿sí? Precisamente de esto quiero yo compartir
a través de este pequeño mensaje situaciones que han sucedido y han pasado como las que estamos pasando, ¿sí? Para eso me voy a servir de un pequeño texto de la palabra de Dios que no es sino el reflejo de la existencia de los seres humanos. En la palabra de Dios, para quienes no quieren leer, para quienes se niegan a leer, para quienes mienten diciendo que no leen porque no entienden, bueno, pues yo le voy a decir que la palabra de Dios contiene historias de seres humanos, de personas, de familias, de pueblos, de naciones, como las nuestras. De tal manera que cuando uno encuentra en la palabra de Dios algunas historias, pasajes, ¿sí? Uno puede verse muy identificado con este tipo de situaciones, como esta que le quiero comentar y que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 26, y le voy a dar la lectura apenas del versículo 1 al versículo 6. Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Hago la lectura y por favor sígame con la debida atención y con la reverencia a la palabra de Dios. Dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habitó como forastero en esta tierra, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Bueno, mire cómo nos identificamos tanto, ¿no? en este tipo de historias, en estas situaciones que pasan a las personas en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. La vida es un ciclo que se va repitiendo en ciertas cosas. A veces se van agravando algunas, ¿sí? y superando otras, ¿sí? Dice que en esa época de Isaac, que es el hijo de Abraham, quien ya había tomado la posta, digamos, en esa promesa que Dios tenía de levantar un pueblo y de multiplicar a este pueblo y bendecirle y favorecerle, cuidarle y hacer de este un pueblo que atraiga a otros pueblos para que la gente se interese no en el pueblo, sino en su Dios. Sí, ese era el objetivo, ¿sí? Entonces dice que hubo hambre en esa época, ¿sí? Y que esta no era la primera vez que sucedía. Dice, esta fue un hambre después de la que ya enfrentó Abraham. ¿Y por qué no decir de la que iba a enfrentar luego el hijo o los hijos de Isaac, que fueron Jacob y Esaú? Y Jacob fue el que enfrentó esa situación, porque Esaú había tomado una decisión previa y enfrentaron también una hambruna, ¿no? Entonces, en esa primera hambruna que tuvo que enfrentar a Abraham, ya con su séquito, con su gente, él era un patriarca, con las personas que iban creciendo, viviendo y dependiendo de él tuvo que descender a Egipto para buscar el alimento, para buscar socorro, para buscar provisión, ¿sí? Y ahora le tocó a Isaac. Entonces, frente a esto, recordaba yo conversando con alguien en estos últimos días, no recuerdo con quién, conversaba y me venía a la memoria situaciones muy duras, muy difíciles que vivieron mis padres, ¿no? En situaciones complicadas y con la responsabilidad de sostener una familia. En el caso de ellos, una familia numerosa. Nosotros llegamos a ser 7 hijos. No siempre yo les he hablado de la bendición que yo he tenido como sexto de los 7 hijos, es decir, siendo de los últimos hijos, de haber tenido todo en mi casa, todas mis necesidades y más plenamente suplidas. Pero no siempre fue así, no siempre fue así. Es decir, hubieron, según me cuentan, momentos muy difíciles, muy críticos, que tuvo que enfrentar mi padre, mi madre, para el sostén, para el mantenimiento, para la provisión necesaria en la familia. Y claro, este tipo de cosas a la vuelta de la esquina, pues parece que se repiten, ¿no?
en los años 95, 97, es decir, del siglo pasado, 1997, hasta el 2003 aproximadamente, también hubo una situación extremadamente crítica ya a nivel país. Ya no fue solo mi familia, ya no fue mi padre, ¿no? Sino que fue una situación a nivel país muy crítica que nunca antes se había visto, o al menos no se había visto las consecuencias a las que estuvimos abocados. Y para entonces, claro, yo ya era un padre de familia. Es decir, la crisis que pasó mi padre en los años, vaya usted a saber cuáles, ¿sí? Y que enfrentó y que por la misericordia y el favor de Dios, porque además eran personas muy dependientes de Dios, aún doctrinalmente equivocados, pero siempre con esa conciencia de la existencia de un Dios al cual se deben, ¿no? Eso le pasó a mi padre en esas épocas, pero claro, para el año 97, 98, 2000, 2003, ya me tocó vivir a mí y a mis hermanos como padres, ¿no? Yo viví una crisis bastante fuerte en aquellos años en las que, claro, el país tuvo una recesión impresionante y que, por ejemplo, se dieron cosas como esta que hoy se han vuelto a dar, solo que hoy quizás con, con mayor riesgo, por decirlo de alguna manera, que mucha gente tuvo que salir del país, la gente se vio empujada, impulsada a irse del país para buscar socorro, para buscar un alivio, para buscar una fuente de ingresos para quienes quedaban aquí, ¿no? Y con todo eso vino una catástrofe de carácter social, familiar. La familia se desintegró terriblemente, ¿no? Pero digo, la circunstancia, situación de dificultad económica aquí en el país obligó a muchas personas, y digo yo, a muchos nos pasó por la mente hacerlo, a mí también. Claro, gracias a Dios yo ya era cristiano y como sea dije, algo Dios tendrá para mí y así fue, sobrevivimos en esa época, pero fue otra crisis, ¿no? Y ahora estamos viviendo otra crisis y parece que cada vez una es peor que la otra. Estamos viviendo una crisis bastante fuerte, bastante crítica, generada por un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Y claro, hoy vemos nuevamente, ¿sí? Lo mismo, una de las situaciones tan dolorosas, tan eh, impactantes, frustrantes que hubo a fines del siglo pasado y los primeros años de este siglo acá en nuestro país, que fue la gran migración, ¿no? Entonces en esa época vimos, la gente se iba para los países del norte de América, se iba para Europa también, Italia, España fueron unos de los lugares en donde nuestros compatriotas se refugiaron. Hoy estamos viendo exactamente lo mismo, de algunos años acá, quizás de unos 3, 4 años acá, 5 posiblemente, estamos viendo exactamente lo mismo, solo que ahora vemos, por ejemplo, que la gente sale a través de una selva que mata, que traga, que afecta, que es la del Darién, ¿no? Entonces, claro, digo, cada vez vamos viendo situaciones más críticas, más difíciles. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Sí? Isaac era un hombre de Dios, sí. Era parte de la promesa de Dios, sí. Pero también le tocó vivir. Es decir, no por ser hijos de Dios, no por buscar de Dios, no por tratar de obedecerle, no por esforzarnos por vivir en santidad, que todo esto es lo que corresponde y así debe ser. Estamos exentos de enfrentar una situación de esa naturaleza. Entonces yo invito a las personas que de pronto no asisten a una iglesia y que solo les gusta ver ciertos videos espirituales, entre comillas, muchos de ellos, ¿sí? En donde quizás te hacen creer, te engañan, te mienten, diciéndote que seguir a Dios es todo bendición, todo prosperidad, todo bienestar, que nunca debes de estar mal. El otro día escuché a una persona que decía que si estás enfermo, revisa tu vida, porque debes de estar mal respecto de Dios. Y no es así, no es así. Si Dios no vino a decirnos a quienes acepten a Cristo Jesús, a mi Hijo Cristo Jesús, van a vivir en una burbuja de ilusión. Eso es mentira, es falso, ¿sí? Isaac, Abraham fueron escogidos por sus testimonios. Abraham fue escogido por su testimonio. Es destacado en su obediencia, como lo dice inclusive en uno de los versículos que acabo de leer, que habría de mantener una promesa
Dice, por cuanto Abraham escuchó mi voz, obedeció a mis estatutos, ¿sí? Y sin embargo le tocó vivir una hambruna. Isaac también era un buen hombre, un hombre de Dios, ¿sí? Y también le tocó vivir una hambruna. Entonces, no mandemos un mensaje equivocado, mentiroso, que a la vuelta de la esquina obviamente no lo vamos a poder sostener, diciendo que porque somos hijos de Dios, porque asistimos a la iglesia, y peor aún, con esta demanda diabólica que ha existido y que existe en algunas iglesias, y parece que se va proliferando, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que guarde nuestra mente, nuestro corazón para no caer en este tipo de perversidades, de decir que para que no nos falte nada, siembra y da y da. Y no es así, por favor, no es así. Enfrentaba a Isaac una hambruna, siendo un hombre de bien, siendo parte de la promesa de Dios, de la descendencia de Abraham. Y le dice, Dios, le da instrucciones Dios a Isaac, ¿sí? Y le dice, no vayas a Egipto. Tu padre fue a Egipto porque en esa época Dios consideró que ese era el lugar, ese era el espacio en donde él podía encontrar la ayuda, el auxilio, el socorro que la situación ameritaba. Acá ahora le dice, no vayas a Etiopía, ándate más bien a Gerar. Gerar significa un lugar de alojamiento, se entiende que es un espacio en que uno podía permanecer por una temporalidad nada más, no como para hacer una tierra propia ahí. Y le dice, anda allá tú, ustedes, no bajes a Egipto. Usted dirá, pero ¿por qué si la primera vez con su padre Abraham hubo una hambre y fue a Egipto y fue sostenido? Ahora, ¿por qué ir a donde los filisteos, porque era una tierra de filisteos en aquel entonces, e ir a Gerar? Porque Dios es un Dios personal. Porque como Dios le socorrió a mi padre en sus necesidades, no fue de la misma manera en que me socorrió a mí. Y no será la misma en la que le haga con mis hijos y con las siguientes generaciones hasta cuando Cristo venga que tanto anhelamos, ¿no? Entonces Dios es un Dios personal, Él sabe cómo manejar a su pueblo en su momento, en su instancia, bajo las circunstancias particulares de cada uno. Es más, en esta misma situación difícil que estamos viviendo, no siempre la dirección de Dios va a ser una fórmula. Es decir, yo no le voy a decir las 5 claves o las 3 claves para enfrentar la dificultad. No, la Biblia nos habla en términos generales, ¿sí? Pero Dios trabajará con cada uno en la manera que Dios considere que sea, porque cada uno somos diferentes y Dios es un Dios personal, precioso, maravilloso, porque es personal, o sea, está pendiente de su situación, de mi situación, de la situación de todos y cada uno de los que le buscamos e invocamos su nombre, ¿sí? Así que con Abraham fue en Egipto, acá es en Gerar, en un lugar de alojamiento. Eso daba una esperanza porque significaba que era una temporalidad, que había que esperar que el día malo pase, ¿sí? Aparte de estos días difíciles que les tocó vivir, digo, a Abraham, a Isaac, y que posteriormente le tocaría vivir también a Jacob, vemos que en ambas circunstancias hubieron situaciones similares, ¿no? No fue solo el hambre el denominador común que lo enfrentó su padre, ahora era Isaac, y luego habrían de ser sus hijos, sino que habían situaciones, otras situaciones en común, ¿no? Digo, una eran las dificultades, los tiempos difíciles, el hambre, la necesidad, la carencia, la dificultad de provisión, estas circunstancias que se generan, definitivamente todas estas son generadas por el hombre. Una por las malas decisiones, una por las actitudes, ¿no es cierto?, por las acciones mal tomadas del hombre, me refiero a los gobiernos, a los políticos, a los pueblos, que por último somos los que elegimos, en donde se maneja la democracia, ¿sí? Y la otra que también la generamos, ¿sí? Es decir, uno va a decir, ¿yo qué hice para que no llueva? Alejarnos de Dios, darle la espalda, vivir en pecado, despreciar el Evangelio. Todas esas son actitudes que terminan generando este tipo de situaciones que hoy vivimos, ¿no? Acá en el país, estos videos yo no sé qué tiempo más permanecerán en este espacio cibernético, ¿no? Pero acá en el país, noviembre del 2024, venimos viviendo desde hace algunos años unas sequías terribles, según dicen los técnicos. Yo no soy técnico en esto, solo veo las noticias. Son situaciones predecibles, es decir, ya se sabe que en tales meses hay una sequía y por lo tanto se deberían haber tomado
acciones. No obstante, digo, acá en América, en la región de Sudamérica, principalmente en el Ecuador, que es donde más estamos sufriendo las consecuencias de esta sequía, enfrentamos estas situaciones, y en el otro continente, ¿sí? En Europa, en España, en Valencia, en Barcelona, ¿sí? Están viviendo unos inviernos espantosos, unas lluvias torrenciales que han traído muerte, desolación, y vaya a ver las consecuencias, ¿no? de la pobreza y toda esta situación. Entonces uno dice, ¿y qué culpa tenemos en eso? No, sí tenemos culpa, porque somos países idólatras, porque somos países inmorales, porque somos países pecadores, porque somos países en donde el sentimiento del común de la gente, con religión, con creencia o sin creencia, es de confrontación, es de ira, es de contienda, es de odio. Entonces, esas situaciones que espiritualmente nosotros las tenemos, repercuten en nuestra vida física, material, ¿sí? Por eso la palabra nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Es apelar primero a la parte espiritual, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros, como no hacemos eso, ¿no es cierto? Las naciones, los pueblos, no buscamos el reino de Dios y menos su justicia, sino que buscamos nuestro apetito y damos lugar a nuestra ira, a nuestro odio, a nuestra confrontación, a nuestros apetitos, ¿sí? Entonces, obviamente, no va a venir, pues, ¿no?, las demás cosas por añadidura, sino que las añadiduras que vendrán son exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Puntos de coincidencia, las dificultades. ¿Qué más debemos coincidir? En acciones, ¿no? Hay que tomar acciones. Entonces, ¿estamos viviendo tiempos difíciles en el país? Sí. En el país hay un pueblo religioso, un pueblo idólatra, creo que es el mayoritario. Hay un pueblo tradicional, cada quien cree lo que quiere creer y la religión lo abraza, lo protege. Hay un pueblo ateo, hay un pueblo agnóstico, hay un pueblo frío espiritualmente, pero también hay un pueblo de Dios. Hay un pueblo que trata de regirse por la palabra de Dios, que quizás somos pocos en porcentaje, en número, y no vamos a salir a las calles a hacer conocer nuestra condición, no. Nosotros daremos a conocer a nuestro Dios con nuestro estilo de vida. Por algo nos dice la palabra que tenemos que ser luz en esta tierra. Entonces voy a hacer luz sin necesidad de salir a hacer una campaña, sin necesidad de salir a hacer un alboroto, sin tratar de llamar la atención de una u otra manera. No, con mi vida, con mi testimonio, con mi sujeción, con mi entrega, con mi dependencia de Dios, ¿sí? Entonces también hay este pueblo y obviamente las catástrofes llegan a todos los pueblos, a las naciones, a los territorios, pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque primero digo, hay que tomar una actitud. ¿Cuál fue la actitud de Isaac? La actitud de él fue ir a buscar refugio en Gerar, lugar de alojamiento, que significa Gerar. Entonces fue a buscar este refugio y Dios le dijo, ahí quédate, perfecto. Obviamente esto implicaba, al igual que con su padre, un riesgo. ¿Por qué? El riesgo, bueno, en este caso fueron las esposas que eran hermosas, tanto Sara, esposa de Abraham, como Rebeca, esposa de Isaac, eran hermosas, y se corría ese riesgo de que los reyes de esas tierras en donde les tocó ir a meterse, en donde les tocó ir a refugiarse, se enamoraran de estas mujeres y las tomaran para sí. Y Dios les da, vea, no voy a discutir esto ni voy a entrar en detalles, Dios les da la misma estrategia a su padre Abraham y a su hijo Isaac respecto del riesgo que implicaba la presencia de estas mujeres hermosas en otras tierras, de que digan que no son las esposas, sino que son las hermanas, que son familia. Y resultó, sí, resultó, salieron bien librados, gracias a Dios, pero mintieron. Vea, yo no sé, yo no puedo explicarle en detalle cómo es que Dios trabaja. Lo que sí sé es que a través de la disposición de Dios y del accionar, de la obediencia de ellos, salieron bien librados, ¿sí? Entonces, cada acción que nosotros tomamos frente a una dificultad implica riesgos. O sea, no hay una acción que diga, no, esta es totalmente segura, aquí no pasa absolutamente nada, todo va para provecho, todo va para bien. No, siempre habrá un margen de riesgo, siempre habrá un margen de error inclusive, ¿no? Porque somos humanos.
porque somos humanos. Y claro, digo esto, era triste porque si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, nos ponemos en los zapatos de Isaac, decimos, ¿qué pongo como mayor peso? ¿Cuál es la prioridad? ¿O solventar la hambruna de todos y desproteger a mi esposa y ponerle en riesgo? ¿O protegerle a ella, que es mi esposa, somos uno con ella, y poner en riesgo a todos los que de mí dependen? No es fácil tomar una decisión. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a, a Isaac? ¿Y sabe qué le dijo Dios a Abraham? ¿Y sabe qué nos dice Dios a nosotros? Nos dice que podemos vivir en esa incomodidad. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Entonces sí habrán momentos de estrecho, sí habrán momentos de dificultad, sí habrán momentos en que tengamos que dejar de lado nuestra comodidad, sí habrán momentos un poquito complicados, pero aquí está la clave, ¿sí? Que Dios Todopoderoso que vive y reina, Dios maravilloso, Dios bendito que ni a su Hijo Jesucristo nos negó, nos dice, estaré contigo y te bendeciré. De hecho, así me he permitido llamarle a esta charla. Estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. Hay sequías, hay hambruna, hay necesidades, hay despidos de trabajo, hay carencias, pero Dios va a estar contigo y conmigo y nos bendecirá. Las dificultades nos traen a veces estas preocupaciones que no nos dejan dormir. Sí, Dios nos dice, dormirás 12 horas diarias, ¿no? Hay veces que se duerme poco, hay veces que se duerme menos, hay veces que el insomnio es un gran pretexto para tener comunión con Dios, orar, clamar, pedir, pero Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a bendecir. ¿Qué le repite Dios a Isaac para ir terminando, para ir concluyendo? Dios le dice a Isaac, hijo de Abraham, que había enfrentado una hambre ya y ahora le tocó enfrentar a él. Le dice, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. ¿Y sabes qué? Yo le dije a tu papá que yo iba a hacer de él una gran nación y que le iba a multiplicar y que le iba a dar una tierra por heredad. A ti te repito, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a multiplicar y te voy a dar una tierra por heredad. Dicho de otro modo, las promesas de Dios no se desvanecen ante las dificultades. Las promesas de Dios no se desvanecen ante las dificultades. Que las dificultades a veces nos ponen en angustia, nos hacen frenar, reflexionar, cambiar, corregir, reparar, en fin. Pero las promesas siguen vigentes, porque las promesas de Dios son en Él sí y son amén, es decir, son inamovibles. No es que ahora, como a Isaac le tocó ir a vivir en Gerar por un tiempo y le tocó hasta cierto punto jugar un poco con los habitantes de esa tierra que no tenían su mismo Dios. Dios nos abandonó, Dios nos dejó. No es así. La promesa sigue vigente. Ahora que si uno escapa del plan de Dios, entonces uno se aleja de la promesa. Pero no es que la promesa se agota, la promesa caduca o la promesa cambia. No, Señor, porque Dios no cambia, porque Dios es perfecto. Y si Él le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y así sucesivamente, y a usted y a mí cuando nos llamó, que nos va a cuidar, que nos va a bendecir, que nos va a proteger, que nos va a levantar, que va a pelear las batallas por nosotros, eso es lo que va a hacer. Pero eso no significa que nosotros vamos a estar muy cómodos, acostados, durmiendo todo el día, diciendo, no, Dios me provee, Dios me bendice. No, no es así. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y vamos a enfrentar situaciones que van a alterar nuestra paz, pero que servirán para que nosotros, por un lado, crezcamos como seres humanos, porque el que tiene todo, el niño bonito, el que nunca le falta, el que siempre solo imagina y ya lo tiene, el que siempre se ha atendido, ese termina siendo despreciable, porque no sabe lo que es enfrentar la vida, porque no conoce del dolor que hace crecer. Entonces, ¿tenemos que enfrentar? Sí, sí tenemos que enfrentar. Eso nos va a hacer crecer, pero sobre todo nos va a hacer crecer en nuestra relación con Dios. ¿Hubieron dificultades? Sí. Frente a las dificultades hay que tomar acciones, hay que tomar acciones. De carácter personal, ¿Dios nos va a guiar? Sí, así lo va a hacer.
La fórmula que tuvo mi padre para salir adelante frente a una crisis, a lo mejor no es la misma fórmula que yo tengo que aplicar y a lo mejor no es la fórmula para mis hijos. Pero la dependencia de Dios me va a dar la fórmula en el momento indicado, a cada quien en su tiempo. Son acciones que hay que tomar. Frente a estas acciones, habrán riesgos, sí hay riesgos, pero la sujeción a la palabra de Dios nos va a impedir que esos riesgos latentes, vigentes, ¿sí?, causen daño a nuestras vidas. Porque si Dios nos dice, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir, la promesa sigue permanente. Confiemos en Dios, en su palabra, rindámonos cada día más, agotemos la parte humana que nos corresponde y vamos para adelante. Porque mi Dios, es Dios de dioses, es Rey soberano, es todopoderoso y sobre todo tiene un corazón enorme para haber dado a su Hijo Jesucristo a que pague el precio suyo y mío del pecado. Por favor, si ni a su Hijo Jesucristo nos negó, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas que necesitamos?, dice su palabra. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su Hijo entregó.